Bueno, pues comienzo yo esta parte. Este tercer bloque lo vamos a dedicar un poco más concretamente al tema de atención a varamientos. Como os decía esta mañana, uno de los objetivos de esta jornada de transferencia de conocimiento, Marcedi Mystic Sys 2, es para unificar o empezar a trabajar en la unificación, en la armonización de protocolos de asistencia a varamientos a nivel de la Macaronesia, tanto en cetáceos como en tortugas marinas. Mañana tendremos unas jornadas técnicas más dirigidas al personal que ya se encuentra trabajando en varamientos, tanto aquí como en Cabo Verde, o en otras partes de la Macaronesia, tanto desde un punto de vista biológico como veterinario, pero queríamos aprovechar también estas jornadas de difusión para explicar un poco lo que llevamos avanzado de este tema de protocolización y un poco hacia dónde queremos dirigir, ¿no? Tanto el protocolo de atención a varamiento como unas pequeñas pautas de primeros auxilios, en este caso de cetáceos. Antes de iniciar con protocolos, asistencias a varamientos, todo esto, hay que tener unas consideraciones previas. Como habréis visto también, Ana Liria decía, ¿no?, con el tema de las basuras marinas, el problema de la unificación de criterios, nomenclaturas, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El tema de valorar qué es un varamiento, qué no es un varamiento, cuándo un animal hay que atender, cuándo no hay que atender, ¿no? Llegamos hasta tener que unificar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues antes de meternos a protocolizar, tenemos que tener estas consideraciones previas. Primero, definir qué es un varamiento, ¿no? Es algo que ya en Estados Unidos, desde 1972, ya hay una definición de lo que es este varamiento que tomamos aquí después, posteriormente, y en principio se trata de animales, en el caso de animales muertos, son animales que estén encallados o que aparezcan en la costa, ¿no? Esto es algo que es bastante evidente, pero también animales que se encuentren flotando en lo que son las aguas jurisdiccionales de aquella administración de la que dependa la asistencia a los varamientos de los mismos. Por lo tanto, un animal que está en el agua, en un puerto, también se consideraría un varamiento, ¿no?, aunque no haya tocado todavía tierra. En cuanto a animales vivos, estamos en la misma situación. Animales que han llegado a la costa, en el caso de cetáceos es algo bastante evidente porque son animales que no deberían estar en tierra, son animales que nunca van a ir a tierra, no es el mismo caso que a lo mejor nos podemos encontrar con tortugas marinas o con pinípedos, ¿no?, que sí salen a tierra, que quizás estaban allí porque quieren estar y no porque tengan ningún problema, pero en el caso de cetáceos, todo animal que llega a la playa o a la costa, pues hay algo, ¿no?, que lo está originando, algún problema. También son animales vivos que estén en estas aguas jurisdiccionales. Pero hay animales que viven ahí o animales que están pasando por esas aguas y no tienen ningún problema. La cosa es cuando son animales que están en una zona que veamos que tengan una necesidad de atención veterinaria, que tienen algún problema, se están acercando a la costa, se han metido en un puerto, están en una zona demasiado tiempo, de una manera que no es la habitual, sospechamos que hay algún problema. Entonces, aunque sea un animal vivo y esté en el agua, consideramos que es un varamiento y, por lo tanto, entraría dentro de ese protocolo a la hora de asistir a estos animales. Por ejemplo, en este caso es un cachalote después de una colisión, un animal en alta mar. Pues bueno, esto es un caso claro, ¿no?, de un animal que ha tenido un problema, por lo tanto estaríamos hablando de un varamiento, aunque sean animales que están en el mar, ¿no? Dentro de los tipos dentro de los varamientos podemos también organizarlo en diferentes tipos, que nos va a servir también para saber cómo organizarnos luego, ¿no?, a la hora de protocolizar la atención. Por un lado, lo más
lo más simple, el varamiento simple o el varamiento individual, que es cuando un animal aparece en la costa. Siempre, bueno, en biología nunca podemos decir que un siempre o un nunca, ¿no? Siempre hay sus excepciones, aquí sí podemos decir siempre. La historia está que cuando este animal aparece en la costa, con una alta probabilidad, un 90 o 95%, va a tener algún problema. Siempre nos gusta pensar que son animales que se pierden, que son animales que se desorientan, que son animales que los volvemos a reintroducir y ya viven felices en el océano con sus amigos, pero en general son animales que tienen algún problema y siempre que hablamos de problema nosotros ya decimos patología, ¿no? Tienen alguna enfermedad o que puede ser traumática, puede ser infecciosa, puede ser en el término amplio de una problemática, ¿no? en ese animal. Por lo tanto, lo ideal es hacer un diagnóstico, valorar qué está ocurriendo con ese animal, si es que tenemos los medios para ello, evidentemente, ¿no? Porque después hay unos factores logísticos y, que no lo pueden impedir. Otras veces sí nos encontramos varamientos, que hablamos de varamientos madre-cría, son varamientos de dos animales, no tiene por qué ser madre-cría, pero bueno, a veces son varamientos de dos animales, que también lo incluimos dentro, aunque de un varamiento simple o individual, porque normalmente son varamientos de un animal con un acompañante, ¿no? Lo más probable en estos casos, posiblemente uno de los animales es el que tiene el problema y el otro acompaña a ese animal y queda varado, eso ahora ya sí por error o simplemente al seguir a su compañero o a su compañera, ¿no? Por lo tanto, no hablamos de un varamiento en masa, aunque sea más de un animal, porque la justificación sí la vemos muy clara en este caso. En estos casos, lo interesante del asunto sí es reintroducir al animal que podría estar sano, o tenemos que valorar si hay uno de los animales que está sano y que puede reintroducirse, mientras que al otro lo retiraríamos para evitar que volviese a varar el animal que está enfermo. Ya un varamiento en masa, hablamos de cuando no son este tipo de 2-3 animales, ¿no?, que estén relacionados íntimamente, sino son varamientos de un grupo de animales, de una familia, que aquí ya hay diferentes razones para encontrarnos con este varamiento. Tenemos la fortuna de, por lo menos aquí en Canarias, que no es algo habitual. En Cabo Verde sí es algo que ha sucedido en otras ocasiones, por lo tanto tenemos una casuística interesante a lo largo de los archipiélagos para actuar, ¿no? En un varamiento en masa hay muchas teorías, muchas razones por las que se podrían producir, desde cohesión social, animales que siguen a un líder que es el que está enfermo y al final terminan varando todo. Hay también zonas en el planeta que son auténticas trampas para cetáceos, donde baja la marea a una velocidad increíble y quedan atrapados estos animales. Bueno, hay diferentes razones por las que estos animales pueden quedar atrapados en masa. Lo único que en estos casos, dependiendo también del tamaño del animal, es bastante complicado actuar, pero una de las cosas que hay que intentar hacer rápidamente es evaluar la situación, ver qué animales son los que están enfermos o qué animales tenemos que descartar porque no vamos a poder reintroducir o recuperar, y al resto intentar reintroducirlo, ¿no?, para que haya el mínimo de bajas, ¿no? Es un tema bastante complejo. Y sumamos un tipo de varamiento más, que es el varamiento, le llamamos varamiento inusual o varamiento atípico, que ya con el nombre lo estamos definiendo, ¿no? Son varamientos que pueden ser individuales o pueden ser varamientos en masa, que están asociados temporal y espacialmente, que están apareciendo en una misma zona o aproximadamente en una misma zona en el mismo día o en esos días, pero que sí tiene unas marcadas diferencias con registros anteriores. Aquí es donde está la clave, ¿no? Normalmente tenemos unos varamientos, aunque no deseables, pero sí habituales, o que por lo menos tenemos constancia de que suelen suceder, pero de repente ocurre algo que es atípico, algo que no estaba previsto, ¿no? Un poco en nuestra idea, ¿no?, de varamiento.
Por lo tanto, eso lo vamos a tratar como un varamiento inusual y vamos a intentar buscar otro tipo de respuesta más atípicas, ¿no? o más inusuales. Un caso de este tipo tenemos aquí en Canarias el varamiento o los sucesivos varamientos que hubo en diferentes años con el tema de las maniobras asociados a las maniobras militares, ¿no? En ese momento pues fue un varamiento, ahora ya conocemos mucho más de la patología asociada y de la problemática que existió con los varamientos de estos animales. Gracias a lo cual pues se pudo hacer una demora a nivel europeo para que no se siguieran haciendo pruebas militares en la zona donde aparecieron estos cifios, estas ballenas picudas, y desde hace pues 15 años que esto ocurrió, pues no han vuelto a aparecer animales por esta patología, ¿no? Que es una de las muestras más claras o de las evidencias más claras de gestión, ¿no? directa a través de los estudios que hacemos con los animales en los varamientos. Otra consideración previa que tendríamos que hacer, ¿no? o que nos tenemos que plantear a la hora de hacer una red de varamiento, de protocolizar una red de varamiento, es establecer una serie de objetivos. ¿Qué queremos? ¿Por qué queremos poner una red de varamiento y qué queremos cumplir con esa red de varamiento? ¿Qué queremos conseguir con esa red de varamientos, ¿no? En primer lugar, para poder actuar, una de las cosas que necesitamos es conocer que hay un animal varado. Entonces, eso parece sencillo, pero no lo es tanto, porque no hay tantos ojos en la playa o en la costa en general, y no en todas partes, ¿no? De hecho, hay zonas donde parece que hay más varamientos porque hay más personas mirando que en otras, ¿no? Entonces, la idea siempre es hay una red, empezar con una red de informadores, que esto llegue a la opinión pública de una manera protocolizada para que progresivamente todo el mundo sepa qué tiene que hacer cuando aparece un animal varado, ¿no? O dónde tiene que llamar o quién se va a ocupar de estas cuestiones. Por lo tanto, es muy interesante dar charlas de sensibilización, póster, tríptico, anuncios en diferentes medios. Evidentemente, una de la problemática que tenemos los seres humanos es que olvidamos lo bueno, pero nos acordamos de lo malo muchísimo. Entonces, si de repente llamamos por teléfono a un grupo que se va a ocupar de un varamiento y ese grupo no aparece o aparece 3 días más tarde o no hay una respuesta, eso se queda bastante marcado y luego es muy difícil el volver a retomar eso, ¿no? Por eso, antes de incluso iniciar, si en algún lugar no hay una red de varamiento, antes incluso de iniciar el ponerlo en medios de comunicación, el hacer publicidad de esa red de varamiento, tenemos que estar seguros de que lo que prometemos que podemos hacer, lo vamos a poder hacer. Si no, la cosa es un poco compleja. Evidentemente, todos nos venimos arriba y queremos, hemos visto Liberada Willy, y queremos salvar a los animales, ¿no? Pero quizá no podemos llegar hasta ahí. Quizá solamente podemos hacer una fotografía de un animal varado. La gestión de los animales muertos en las playas es un poco compleja, depende de diferentes administraciones, hay diferentes legislaciones, sobre todo cuando estamos hablando dentro de nuestro proyecto en diferentes regiones de diferentes países, incluso a nivel europeo, fuera de Europa. Bueno, la historia está que es un poco complejo la gestión de este tipo de sucesos. Por lo tanto, yo invito a que siempre nos comprometamos hasta donde podamos llegar, paso a paso, y conforme vayamos cumpliendo unos objetivos, vayamos al siguiente, si es que podemos llegar. Por lo tanto, una de las cosas primordiales es que si hay una red de varamiento, que podamos tener una respuesta rápida ante ese aviso de varamiento, y por lo tanto tenemos que tener un personal y un equipo siempre preparado. Un equipo que lo primero que tiene que procurar es proteger la salud de las personas que hay alrededor de esos animales y también de las del propio equipo. Lo primero que hay, la primera especie que hay que proteger en un varamiento es la especie humana,
porque realmente hay puede haber daño físico y puede haber enfermedades que se transmitan de los animales a las personas, y por lo tanto lo primero que tenemos que proteger es a las personas antes de iniciar cualquier actividad con los animales. Por lo tanto, tenemos que utilizar una serie de equipamiento, bueno, de ropa, bueno, de equipamiento de protección individual, ¿no? Me sale lo de los EPI y no me salen las palabras en castellano antiguo. La historia está que muchas veces hay muchas buenas intenciones, llegamos a la playa, nos metemos todos en el agua, pero el agua está fría, si no está fría la temperatura se pierde con facilidad, hay personas con hipotermia, el animal te pega un golpe, te puedes cortar con una roca, tocas al animal pudiendo contagiarte de algún tipo de enfermedad. Los animales, muchos de ellos vienen con patologías pulmonares que al respirar tú puedes estar respirando el mismo aire. Bueno, hay una serie de cosas que, aunque no haya unos riesgos tremendos de transmisión de enfermedad, pero como un profesor mío decía, lo único que no se pega es la salud. Evidentemente, una vez que ya tenemos todo esto controlado, pues ya sí empezamos a dar una asistencia primaria o unos primeros auxilios, que luego hablaremos un poco de ello, a estos animales, ¿no? E intentar tenerlos lo mejor posible hasta cuando son animales que están vivos, o recoger esos animales cuando están muertos de la mejor manera posible, hasta que podamos, hasta que pueda atender la siguiente parte del equipo. Esto, bueno, ahora lo comentaré un poco mejor. Evidentemente, si son vivos, como decía, ¿no?, dar esa asistencia a los animales, y si están muertos o mueren durante las operaciones de salvamento, pues preservar las carcasas, los cuerpos de los animales en la medida de lo posible. Son unos animales fantásticos para vivir en el mar, tienen una capa de grasa que aguanta la temperatura, son animales isotérmicos, pero cuando mueren son lo peor para su conservación, se pudren a una velocidad de vértigo, ¿no? Por eso mismo, porque son isotérmicos. Si no, probad a meter un café caliente, ¿no?, en una botella isotérmica en el frigorífico, que veráis que no se enfría, porque la botella lo protege, ¿no? Pues esto es exactamente igual, ¿no? Son animales que siguen calientes por dentro y sigue aumentando la temperatura, y aunque aparentemente por fuera estén más o menos bien, realmente se están pudriendo a una gran velocidad. Al mismo tiempo, hay que recoger información directamente sobre las circunstancias del varamiento. Es muy importante recoger todos esos datos para después intentar ponerlo todo como en un puzzle, ¿no?, para ir rellenando esas piezas para ver qué ha podido ocurrir en este caso, ¿no?, por qué ha varado o por qué ha muerto este animal. Cuando son animales que están vivos, en la medida de lo posible, si tenemos el equipo preparado, tenemos todo esto, podemos llegar a dar una atención clínica para intentar diagnosticar, para saber qué ocurre y, por lo tanto, tratar, y ya a partir de ahí decidir qué hacer con él. Y en el caso de animales muertos, pues bueno, tener también la logística, los medios, o por lo menos los contactos para transportar las carcasas a un lugar adecuado para hacer la necropsia. O si no podemos hacer una necropsia porque no tenemos veterinarios especializados, pues por lo menos sí tener un personal con una cierta experiencia en hacer disección de estos animales para la toma de muestras. Y si tampoco tenemos, bueno, en principio, cuanto más mejor, pero no hacer nada es lo peor. Entonces siempre, aunque sea una foto, una descripción, un trozo de piel, eso es más que nada, ¿no? Entonces, por eso digo lo de los diferentes pasos. No nos vamos a venir arriba, pero tampoco nos vamos a quedar diciendo, es que como no tengo el super veterinario australiano que toca todas las especies en la tele, pues no hago nada. Lugar apropiado para hacer la necropsia. Evidentemente, una sala de necropsia habilitada, higiénica, pero a veces no la tenemos. A veces tenemos que hacerlo directamente en el lugar de varamiento, o podemos trasladar animales de un gran tonelaje, o animales que están bastante podridos, no podemos meterlo en determinados sitios, pues podemos llevarlo a un vertedero. Aún así, también podemos tener todo un equipamiento preparado para ir a esos vertederos, para también preservar la salud de las personas que van a atender a estos animales. Evidentemente, lo ideal,
cuando son animales, sobre todo transportables, si tenemos unas salas habilitadas de una manera higiénica, con personal especializado, pues vamos a sacar mucha más información de estos animales. Lo que sí es verdad es que a veces podemos tenerlo todo, un animal fresquísimo, un personal súper especializado, tenemos millones de datos que sacamos del animal y dicen, ¿de qué ha muerto? Y dice, no lo sé, porque realmente no sabes qué ha podido pasar. Y de repente, en otros casos, pues te viene un animal podrido, que puedes sacar pocos datos de él, tienes 3 fotos y hay unos indicios que sí te apuntan en una dirección mucho más clara, ¿no? Entonces, por eso, todo es relativo, ¿no? Y por eso lo interesante del asunto es procurar la obtención del máximo de información científica. Los animales varados hay que verlos no solamente como ese pobre animal que llega a la costa, sino como un representante de su familia, ¿no? o de su grupo o de su unidad de gestión. Gracias a los datos que obtenemos de estos animales podemos saber qué está ocurriendo en el mar de una manera sesgada, porque solamente vemos los que llegan, no decidimos nosotros cómo seleccionar estos animales, ya lo hace la naturaleza por nosotros, pero bueno, es una información de lo que está ocurriendo o parte de lo que está ocurriendo en sus poblaciones de origen, por lo tanto podemos valorar factores de riesgo, amenazas y, por lo tanto, poner planes de gestión para intentar evitarlas. Ya hemos cerrado las consideraciones previas. Ahora sí iríamos un poco más en detalle a ese protocolo que lo que pretendemos es que no sea una cosa fija, sino que lo que planteamos en un inicio es un esquema de actuación, cómo tendríamos que organizarnos a grandes rasgos para, de una manera armonizada en toda la Macaronesia, y a partir de ahí tenemos que seguir haciendo crecer ese protocolo, por un lado a nivel legal, a nivel administrativo, con las diferentes normativas de cada zona, y luego también con anexando otro tipo de protocolos que mañana en las jornadas técnicas veremos algunos, como temas de protocolos de disección, de necrosia, protocolos de obtención de muestras, lo que hablamos, lo que mis compañeros hablaban antes de, por ejemplo, el protocolo para la obtención de microplástico. Bueno, hay una serie de protocolos que vamos a ir anexando a este protocolo de atención a varamiento. Pero lo que os traigo aquí es esa primera estructura, ¿no? que es la que serviría un poco de base para empezar a trabajar. Como os decía, ya todo el mundo está informado, la gente empieza a llamar, sabe que hay gente que se está ocupando, hay una red de varamiento, hay un equipo de varamiento, hay alguien que se está ocupando de estos animales, por lo tanto tiene que haber un teléfono al que llamar. Esto es muy simple, tú tienes que saber que el animal está en una determinada zona para poder ir hasta allí. Por lo tanto, hace falta una central de llamada. Esa central de llamada, un teléfono, evidentemente, una de las cosas que es bastante útil es que esté operativo las 24 horas, que no se nos vaya el que coge el teléfono los fines de semana o de viaje, que se pueda mantener constante en el tiempo, que no dependa muchas veces de si un equipo está trabajando unos años, otro equipo otro, hay un proyecto que financia a una serie de gente, luego no. Entonces, bueno, que ya que estás manteniendo ese teléfono, que sea constante en el tiempo, y si encima es gratuito, ya es la caña, ¿no? Porque eso va a facilitar mucho a que la gente marque, ¿no? Aunque ahora tenemos esto de las llamadas y tal, todas incluidas en el móvil, que las pagamos igual, pero están incluidas ahí, ¿no? Pero bueno, si es gratuito, pues mucho mejor. Un número que es fácil de recordar. Nosotros, por ejemplo, a nivel europeo manejamos el mismo número de emergencias, que es el 112. Y detrás de este teléfono de emergencia hay todo un servicio de coordinación que va a poder gestionar a quién tiene que llamar, a quién no, y ahí ya detrás sí te puede cambiar el equipo, te puede cambiar el teléfono, te pueden cambiar muchas cosas, pero a la opinión pública, al público en general, siempre tiene ese 112 como referencia. Por otro lado, si ese 112 recoge una primera información, es bastante útil, ¿no? Hay
se han diseñado como una plantilla de preguntas base o mínimas para que ese 112, esa central de llamada, recoja, ¿no? En principio, quién es la persona que está viendo ese animal, quién está llamando y su teléfono de contacto, para que después el equipo pueda ponerse en contacto con él y preguntarle cosas directamente de cómo llegar a la zona, bueno, o qué está pasando con el animal, bueno, obtener una serie de datos y, como somos todos muy buena gente, darle las gracias después. Eso es importante, porque es una de las cosas que se fomenta la participación, ¿no? También ver dónde ha varado ese animal, el lugar de varamiento, que recoger el nombre de esa playa o el nombre de esa costa, y también si hay un punto de referencia cercano. Hombre, si nos manda la posición GPS, pero si no nos la dan, por lo menos decir, hay un puesto de la Cruz Roja en tal sitio o he entrado, porque no en todos los lugares son de fácil acceso o de una fácil referencia, ¿no? para llegar. ¿Qué animal? ¿Qué tipo de animal? Si es un delfín, es una ballena. No vamos al que llama, tampoco le vamos a pedir mucho más, pero por lo menos saber tamaño aproximado, si el animal está vivo, si el animal está muerto y si más o menos puede intuir cómo de conservado está, ¿no? Si huele muy mal, si está más fresco. Todo esto es un poco relativo, ¿no? Porque está informando un ciudadano, pero bueno, todos esos datos pues los tendríamos de primera mano antes de ir para allá. Y luego, ese lugar de varamiento donde se encuentra el animal, si es una playa, si son rocas, está flotando en el agua. Esto también nos va a servir bastante para ver también qué operativo necesitamos y todo esto. De todas maneras, como no hemos quedado con el teléfono de la persona que llama, pues mucho mejor. Y si está en el agua, pues a qué distancia está, ¿no? Si lo has visto desde un barco, estabas en la playa o algo de este tipo. Esta plantilla de preguntas mínima ya nos va a abrir una serie de posibilidades nada más que iniciar, ¿no? Lo que es la puesta en marcha, ¿no? de la actividad de la red de varamiento o del equipo de varamiento. De esa central de llamada, al mismo tiempo, avisaría a un coordinador o a una coordinadora de la red de varamiento, una persona o un grupo de personas que son los que se van a encargar a partir de ese momento de coordinar todas las actuaciones. Ya no solamente del equipo que vaya directamente a estar con los animales, sino de toda la logística que hiciera falta en función del tamaño, del peso, diferentes localizaciones con diferentes normativas. Una persona que esté con el teléfono haciendo todas esas gestiones mientras que otros técnicos son los que van al varamiento es bastante útil. Evidentemente, el coordinador de esa red, por lo tanto, es quien va a avisar a todas esas autoridades, administraciones, donde la normativa ponga, ¿no?, qué hay que hacer. No es lo mismo que aparezca en una playa, que a lo mejor la gestión pertenece a un municipio, que aparezca en una playa militar, que aparezca en un puerto que sea del Estado o que sea de una comunidad autónoma. Bueno, hay una serie de premisas a la hora de organizar, ¿no? Y no es lo mismo que aparezca un animal pequeño, que de repente tengas que avisar una grúa, que tengas que avisar y poner en contacto. Entonces, todo esto, si hay un coordinador de la red que lo va haciendo, perfectamente. Y al mismo tiempo, evidentemente, activa al equipo al equipo humano de técnicos que se van a ocupar del animal varado para que vaya para la zona. Ese coordinador va a tener una comunicación estrecha, evidentemente, con la red de varamiento, va informándole de todo lo que está ocurriendo, más o menos puntualmente, tanto a autoridades, administraciones, como al equipo de varamiento. Y, como os decía, también es el que se encarga un poco de coordinar toda esta logística, que esto es una de las cosas que tendremos que ir negociando, actualizando, estudiando, porque es bastante complejo, de cómo actuar en cada territorio, ver qué recursos humanos, qué recursos materiales, qué normativas hay, para ver con qué podemos contar. Y es algo que también es bastante flexible porque va a ir cambiando, ¿no? Tenemos que ir actualizando esa información para saber si Manolito, que tenía la grúa en la casa de no sé dónde, ahora está, no está, se mudó, y ahora tenemos un camión, no lo tenemos. Bueno, este tipo de cosas, ¿no?
nos vamos del coordinador y nos centramos en el equipo de varamiento, ¿no? Que ya ha sido avisado, ya están yendo para allá, todos preparados, perfecto, uniforme, todos con sus gafas de sol negras. Guay. Bueno, ¿quién forma el equipo de varamiento? El equipo de varamiento, lo ideal es que haya un primer grupo de personas que conformen la asistencia primaria. Son personas que están cerca de donde ha varado el animal. Dependiendo de los territorios, pueden ser grupos de voluntarios, pueden ser personal técnico, una mezcla de los dos. Pero bueno, tenemos localizado personas con una cierta formación que se le ha dado previamente, que puede atender los animales en un tiempo bastante corto. Y son los que van a llegar primero, por lo tanto, a la zona de varamiento y son los que van a evaluar la situación, más allá de lo que nos han comunicado por teléfono, y son los que, en el caso de animales vivos, pues van a poder hacer las primeras labores de primeros auxilios, que es lo que ahora veríamos, ¿no? Aunque un poco más extenso, que lo veremos mañana en las jornadas técnicas, pero bueno. Luego, al mismo tiempo, hay un equipo técnico especializado que ya no tienes por qué estar cerca de donde está el animal. Cuanto más especializamos, menos hay. Entonces, por lo tanto, son grupos que van a tardar más tiempo en llegar a la zona de varamiento. Y este equipo técnico especializado tiene como dos ramas o dos partes. Un equipo o una persona o un grupo de personas que es especialista en biología de cetáceos. Estamos siempre hablando de cuestiones ideales y que a lo que deberíamos de tender, ¿no? Experto en biología de cetáceos, para que, si son animales muertos, pues tome una serie de datos biológicos de estos animales y al mismo tiempo, si en el caso que sea oportuno, que pueda realizar la disección y la toma de muestra de estos animales, a no ser que haya un equipo veterinario especializado en necropsia que pueda acceder y tal, pero bueno, si no lo hay, por lo menos tenemos un equipo de biólogos con una formación y una experiencia que pueda hacer esa disección y toma de muestra. Al mismo tiempo, si tenemos un personal veterinario que pueda realizar la necropsia y toma de muestra. Aquí a lo mejor es un poco lioso porque hablo de disección, hablo de necropsia y a veces nos confunden un poco las palabras, ¿no? Nosotros hablamos de necropsia cuando es una disección con un objetivo diagnóstico. O sea, una disección es la apertura protocolizada de un animal para la obtención de unas muestras, una fotografía, pero si esa disección es realizada por un veterinario especializado donde pueda al mismo tiempo tomar, ver las lesiones que hay en esos cadáveres, ¿no? En esos cuerpos, interpretando las lesiones como qué enfermedades o qué patologías podían haber estado afectando, entonces ya hablamos de una necropsia, ¿no? Por eso en una disección la toma de muestras está protocolizada, se toman un número de muestras concreto, pero en una necropsia, aparte de esas muestras, también estamos cogiendo muestras directamente de las lesiones de una manera, ¿no? que hace falta como un poquito más de formación en ese sentido, y dependiendo del territorio también hay cuestiones legales, ¿no? A nivel español, por ejemplo, según la legislación, todo lo que es diagnóstico veterinario, o sea, diagnóstico sanitario en animales, tiene que ser realizado por un veterinario. Hay otros países donde esto no es así y puede hacerlo otro personal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es una de las cosas que tenemos que integrar en este tipo de protocolos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos formar. Pero no solamente estamos hablando de animales muertos, también estamos hablando de animales vivos, de una atención veterinaria de urgencia, una atención sanitaria de urgencia para intentar que ese animal no vaya peor, ¿no? Esto es como, si habéis visto, bueno, en un hospital, ¿no? Cualquiera, una persona entra por urgencia, lo interesante es que no vaya peor, no diagnosticar lo que tiene, por lo menos es más o menos mantener, ¿no? con vida a ese paciente. Una vez que más o menos tenemos a ese animal o a esa persona estable, entonces podemos empezar a
diagnosticar a ver qué le está ocurriendo, pero lo primero es estabilizar, ¿no? Si te ha atropellado un coche, no empiezas a hacer radiografías para ver si tienes el fémur roto, ¿no? Primero vamos a intentar controlar para que no te mueras, ¿no? del golpe. Pues eso sería esa atención veterinaria de urgencia con los animales en la zona de varamiento y al mismo tiempo tomar una serie de datos, a explorar al animal, tomar una serie de muestras para intentar valorar, hacer un diagnóstico presuntivo del animal. No vamos a saber a lo mejor qué le está ocurriendo, pero sí podemos llegar a tomar una decisión, que ahí es donde terminaría un poco la actuación veterinaria en el varamiento, que la decisión son tres posibles. Si el animal lo reintroducimos, si el animal no lo podemos reintroducir, es recuperable y podemos recuperarlo, o si el animal no lo reintroducimos, no es recuperable y por lo tanto le eutanasiamos. Esto que parece muy sencillo, si nos encontramos con un cachalote de 40 toneladas y decimos, vamos a eutanasiar, es como un poquito complejo, ¿no? O hay veces que las decisiones no son tan fáciles, o incluso tenemos un animal pequeño, recuperable, pero no tenemos unas instalaciones de recuperación o no tenemos una posibilidad de recuperar ese animal, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que o no tenemos la logística suficiente o está en un acantilado, no lo podemos ni siquiera sacar de ahí, ¿no? Entonces, todo esto, al final, la realidad siempre supera a la ficción. Y si contamos aparte con un equipo de apoyo, equipos de voluntarios o personas que, sobre todo con animales grandes, varamientos en masa, que puedan echar un cable, pues entonces sería fantástico. Como os decía, hay tres posibles vías, tres posibles decisiones, ¿no? Por un lado estaba la eutanasia, que sabemos más o menos lo que es, la reintroducción, pero hay una parte que es la recuperación, ¿no? Esto de la recuperación es un tanto conflictivo porque también tenemos que decidir si vamos a intentar recuperar a los animales, no, estamos hablando de cetáceos, cuántos varamientos vivos de cetáceos tenemos al año, cuánta posibilidad de recuperación tenemos, podemos mantener unas instalaciones, un personal para recuperar. Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer previamente, discutirlas, ponerlas encima de la mesa para no decir, sí, vamos a recuperar todo lo que nos salga y después no poder cumplir, ¿no?, con esa promesa que hemos hecho. Si decidimos tirar para adelante, planteamos una unidad de recuperación. Esa unidad de recuperación, lo primero, tenemos que tener la posibilidad o la logística suficiente para trasladar trasladar al animal o bien por mar o bien por carretera, dependiendo del tamaño del animal y otras cuestiones, a esas instalaciones donde intentaríamos recuperar al animal. Esas instalaciones que le llamamos infraestructura porque no tienen por qué ser unas instalaciones al uso, no tienen por qué ser un centro de recuperación, sino podemos tener unas áreas, un puerto, un área marina donde podamos acotarlo para mantener el animal en un ámbito controlado y que podamos diagnosticar qué es lo que le está ocurriendo, tratar el animal, tener zonas de presuelta. Es lo mismo que ocurre con otros animales, pero que ahora estamos hablando de animales marinos y de grandes dimensiones. Y también podemos llevarlo a un centro de recuperación, ¿no?, al uso. Ahí sí, una de las cosas que aconsejábamos es que no los centros de recuperación exclusivos para cetáceos es algo un poco raro porque no aparecen tantos cetáceos, por lo tanto siempre es bueno que los centros de recuperación abarquen a un mayor número de especies, aves, tortugas, para que sí pueda mantener una actividad, un personal y que también pueda atender el tema de cetáceos. Y por lo tanto también tendríamos que tener unas personas, ¿no?, unos recursos humanos, un equipo veterinario clínico especializado en esas especies para poder hacer ya un diagnóstico más certero de lo que le está ocurriendo al animal para intentar recuperarlo, tener un personal de apoyo, asistentes veterinarios, bueno, lo que viene siendo un hospital, ¿no?, para animales. Cuando el animal no está vivo, lo ideal, cuando el animal o muere durante las acciones de recuperación o de rescate o llega muerto, es valorar qué le ha pasado a ese animal. No solamente ver la causa de muerte, porque todos somos muy cotillas y queremos saberlo,
sino porque también nos va a aportar una información que nos va a servir para ver cómo están esos animales, ¿no? Ese grupo familiar del que proviene, ¿no? A lo mejor no llegamos a la causa de muerte, pero sí nos dan datos bastante buenos de lo que podría estar ocurriendo, ¿no? Entonces, lo ideal es contar con un equipo de patología que realice el diagnóstico forense, ¿no? de esos animales. Ese equipo realizaría o podría realizar la necropsia del animal. La necropsia, como ya decía, la disección con ese objetivo de diagnóstico, pero solo nos quedaríamos en una parte superficial. Hay muchas cosas que en una necropsia no se ven, se toman una serie de muestras para luego hacer otro tipo de estudios, sobre todo a nivel microscópico, de histopatología, para seguir viendo, identificando qué lesiones tiene ese animal y hacer la correspondencia con diferentes patologías y diferentes enfermedades, y otros análisis microbiológicos, toxicológicos, parasitarios, también en esa dirección del diagnóstico forense. Y al mismo tiempo, evidentemente, toda una batería de análisis y estudios que se puedan realizar con estos animales para entender y muchas otras cosas que están ocurriendo, no solamente la causa de muerte, sino muchas otras cosas, como por ejemplo todo el tema de basuras marinas, bueno, estudios de historia de vida, bueno, muchas otras cosas que tenemos muchas preguntas que queremos responder. El problema es ese, el problema es que tenemos muchas preguntas y poco dinero. Entonces, es complicado obtener las respuestas todas ahora para todas esas preguntas. Y aparte, somos buenos, pero no tanto. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Sabemos un poquito. El desconocimiento es brutal. Entonces, no sabemos qué nos vamos a preguntar mañana, pasado, el otro. De hecho, si las cosas van bien, probablemente yo mañana tenga más respuestas que hoy. Entonces, yo quiero tener el material que tengo hoy, lo quiero tener mañana y lo quiero tener pasado, porque probablemente pasado diré, hace 2 días lo hice fatal, debería haber mirado esto, debería haber mirado lo otro. Entonces, por eso es algo muy importante, que sería un poco como la joya de la corona en toda red de varamiento, es tener un banco de muestras. Un banco de muestras significa un banco temporal de conocimiento. Si las muestras se cogen de una manera protocolizada y lo mantenemos en el tiempo, tanto a nivel para histopatología, a nivel de formol, a nivel de congelación, bueno, podemos hacer estudios a largo plazo. Una de las cosas, por ejemplo, que nos planteábamos al un poco ver los diferentes proyectos, las diferentes cosas que estamos haciendo, una cosa tan simple como es el coger un contenido gástrico para valorar si hay microplástico, pero también queremos valorar si hay qué comen estos animales, pero a lo mejor no tenemos dinero para hacer todo a la vez. Entonces, bueno, pues estamos intentando protocolizar de alguna manera para poder conservar esas muestras, para que si en un momento determinado decimos, venga, vamos a hacer un análisis toxicológico de aquí, o vamos a hacer un análisis de dieta, o vamos a hacer simplemente una valoración de presencia de microplástico, entonces que se puedan hacer los estudios con posterioridad al momento en el que se ha hecho la toma de esa muestra, ¿no? Para poder unir todas esas muestras en un momento determinado, que tengamos un proyecto, un dinero para hacer eso. Y sobre todo también cuando de repente, digamos, dentro de 5 o 6 años, oye, que está habiendo este problema, estamos detectando este problema en las poblaciones, pero ¿lo estamos detectando ahora porque es nuevo o es porque ahora lo detectamos? Entonces sale una pregunta nueva que podemos responderla, ¿no? Con todas las muestras que tenemos del pasado.